Sigamos. No, estos son, ves, es un centro comercial y tiene una cascadita que va cayendo y bueno. Y ahí lo ves. Sigamos. Bueno, y otra cosa que es muy amena para el sistema son los huecos. Acá en Buenos Aires, esta no es en Buenos Aires, pero tenemos en Buenos Aires también. La verdad que es muy amigable para hacer los huecos que querramos, en los planos perforados como querramos, y que esto en el tradicional sería todo un enjambre de dinteles y demás, y esto se resuelve prácticamente haciendo los huecos donde querramos y ya está. Sigamos. Haciendo las mesas, con ménsulas, sillones. Bueno, ahora panel como viga. Ah, y un último caso. En estos casos, cuando hablamos también de refuerzo, recuerden también que siempre podemos hacer que alguna de las paredes que esté arriba funcione también como viga invertida. O sea que eso también es otra posibilidad para alargarnos en luces sin necesitar más refuerzos, que solamente en ese caso lo único que cambia es el anclaje. Eso, o sea, tenemos que tener unos ganchos que vayan de abajo hacia arriba para succionar, digamos, el esfuerzo, ¿eh? Bueno, acá estamos viendo las vigas, ¿no? Bueno, las vigas ahí están un poco exageradas, pero realmente acá hay un único tema que también, siempre digo que es un único y vamos por varios. Pero bueno, el primer punto que hay que considerar acá. ¿Se acuerdan que cuando yo decía vamos a hacer más o menos el panel, la malla, y acá tenemos el reboque final, ¿no? De cada lado. Y hablábamos del espesor, ¿no? Bueno, y decimos, bueno, acá tenemos 3 centímetros, acá tenemos 3 centímetros. Listo. Bueno, acá hay un tema. Si yo lo pongo al tabique así, como está dibujado acá, entonces las cuentas que sacamos antes son reales. Ahora, si yo lo pongo de esta forma al tabique, no sería real, porque yo en realidad tendría una estrechez. O sea, esta parte, o sea, si yo lo doy vuelta al tabique, si yo lo doy vuelta ahora al tabique, en realidad me queda esta parte de reboque, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veíamos que dábamos vuelta el tabique, a ver, si lo que va a pasar arriba es simplemente, no sé, un tímpano, bueno, no me preocupo. Ahora, si yo pretendo hacer, por ejemplo, no sé, un edificio en altura y pongo, no sé, un tabique acá y después tengo una abertura y se me ocurre poner o sea, uno dispuesto así, ¿no? Y el otro, digamos, dispuesto así, digamos, y vuelvo a poner así, y estoy mal. O sea, estoy pasando, digamos, estoy generando estrecheces continuamente. Y cada una de esas estrecheces, o sea, lo mínimo que me va a pasar es que de las 60 toneladas que digo tener, mínimamente estoy perdiendo el 30% de eso. O sea, porque efectivamente acá 1 centímetro y otro centímetro, acá no existen. O sea que los perdimos. Y cuando eso, entonces, ¿y por qué vengo con este tema ahora cuando son las vigas? Porque aparte de eso, lo que me puede complicar la vida a veces son los mismos refuerzos. Porque si a mí se me ocurre poner de acá, a ver, cuando yo pongo el pelo de anclaje, ¿no? Abajo, es un pelito del 6, ¿no? Y es cada tanto, y acuérdense que el hierro, son microcolumnas, y entonces, digamos, si a mí una de estas microcolumnas, o sea, acá se vincula con esta, es una serie de microcolumnas vinculadas, o sea que acá tengo una pequeña estrechez, no me cambia mucho el tema, digamos, o sea, si es un pelito. Ahora, si fuese al revés, si fuese una viga, y yo les pongo un mega refuerzo acá, y el panel está dispuesto de esta forma, el recubrimiento mínimo no daría, y aparte tendría una estrechez de esa parte. O sea, y eso es importante cuando la carga continúa, porque si es un elemento único, o sea, llámese viga, digamos, si es un elemento único, llámese viga, o sea que vamos de acá hasta acá, y yo tengo acá un hierro grueso ahí, ¿no? Y esto yo lo dispuse de esta manera,
no es tan grave, pero si esto después siguiese y tuviese acá algo abajo, efectivamente ahí no me queda entonces me queda 1 centímetro. Entonces tengo que recalcular todo pensando eso. Bueno, entonces las vigas generalmente se disponen en el sentido más eficiente. Y el sentido más eficiente nuevamente es el sentido de la onda. O sea que más allá de la resistencia que tenga cada varilla, y esto es atendible a las varillas, digamos, los paneles reforzados que tienen varillas más gruesas, lo que termina configurando más resistencia es también la combinación con la onda, porque eso le va a dar, digamos, más rigidez a cada uno de esos elementos. Entonces, ahí lo que vemos es que se dispone en el sentido de la onda, más o menos un 10% de la luz. Generalmente lo tomamos desde el bajo de la losa. ¿Podríamos incorporar el espesor de la losa? Sí, siempre y cuando deprimiésemos el poliestireno y entonces sí se pudiese tomar como pieza única. De vuelta, es el mismo concepto. Si yo quisiese tomar el espesor de losa, tendría que vincularlo realmente con la compresión de arriba y para esa vinculación no podría estar salteándome el espesor de la losa. O sea, ese sería el criterio. Bueno, sacando eso, nada, generalmente lo que requiere es generalmente que esto exceda más o menos 1/5 de la luz, o sea, para cada lado. Esto puede ir para allá, podría bajar para acá. Acá si lo vemos, en alguno de los casos, yo no soy de los que opinan así, le han puesto solamente acá. ¿Por qué? ¿Y por qué digo solamente? Y porque eso solamente está reforzando el tramo. Yo prefiero ponerlo así porque esto me va a ayudar a reforzar el corte también. O sea, si no, tendría que evaluar cada uno de los lugares acá y poner unas mallas planas, que en algunos lados igual irá, pero quédense tranquilo que esto funciona mejor. Digamos. Sigamos. A veces, por la altura, se necesitan poner perchas. En general no, porque fíjense que esto es una sucesión, a diferencia de otros, de las vías que nosotros tenemos, que tenemos los estribos y tenemos abajo y las perchas, acá tenemos una sucesión de hiladas. Entonces, en realidad, digamos, se va deformando cada vez una, como esto sí es lo más parecido a un diagrama en realidad de viga, que nosotros asumimos ciertas cosas, pero en la realidad, digamos, cuando usamos el hormigón, tenemos una fibra traccionada y otra comprimida, pero no hay nada en el medio. En este caso sí, tenemos todas las varillas que van tomando. Por eso me parece excesivo poner perchas. Sigamos, acá se puede hacer asimétrica, pero básicamente si lo hacemos asimétrica tenemos que considerar esto como altura, ¿no? Sigamos. Bueno, acá estamos viendo una cosa que de paso, bueno, acá lo han reforzado. Esto evidentemente tiene que ver con las presiones por ahí de viento y demás. Fíjense que acá también lo han reforzado solamente hasta acá. La verdad que no estoy muy convencido, pero bueno, esta es de España, ¿no? Y lo que sí acá pasa lo siguiente, y sí quería destacarlo. Fíjense que acá usaron el módulo mínimo, ¿no? Si le prestan atención, cada uno de estos tramitos son tramitos coincidentes con las hileras de conectores. Y están puestos en L, o sea que forman una L. La verdad es que es prácticamente lo mínimo que uno puede tener. Ahí obviamente al ser una L ya tiene una inercia por la forma también. Pero aún así le han puesto a ese tramito que estamos haciendo acá, le han puesto algunos refuerzos en las puntas. Bueno, hay en algunos casos que yo, para asegurar que esto realmente trabaje, o sea, no solamente de lado a lado, sino como un elemento entero, que yo le ponga acá unas suertes de U para que adhiera bien el revoque acá y garantizar que esto fuese un tubo, que no sea un lado y un lado, sino que sea efectivamente un tubo. Y eso puede ser, digamos, aplicado también a contrafuertes y otras situaciones que vamos a ver ahora. Sigamos. Bueno. Terminaciones. Bueno, acá ven, fíjense, ¿se acuerdan lo de las piedras?
Bueno, acá lo están haciendo con piedra. O sea, efectivamente acá han colado el hormigón y después van pegando piedra por piedra. Esto es en España de vuelta. Sigamos. Sigamos. Esto es acá, en San Martín de los Andes. Bueno, esta es un reflejo viviente de varias cosas. Este es un clubhouse que se incendió. Lamentablemente o sospechosamente, no tengo. Sospechosamente porque había un seguro, se incendió y tenemos las fotos de el panel todavía en pie a pesar del incendio, ¿no? Y obviamente se incendió porque tiene mucha piedra de revestimiento. Van a ver, no sé si en esta... Bueno, ahí se ve, ¿no? Sigamos. Este mismo constructor había hecho esto también, hizo un montón, la verdad, muy bien construido en San Martín de los Andes. Sigamos. Obviamente ahí lo único que difiere es el costo, porque obviamente la madera va a ser más caro que un revestimiento texturado. Fíjense que tiene la particularidad de paneles curvos, pero dispuestos en el sentido longitudinal. Esto es en Salta. Y esto es un auditorio y después tiene composite de aluminio de terminación. Pone. Un hospital. Sigamos. Esto es en Tucumán. San Martín de los Andes. Bueno, naves industriales por un segundo, pero la verdad que es muy fácil hacer... lo que sí, de vuelta, como esto en general lo que requiere es un elemento que rigidice cada tanto, porque, sigamos, o sea, y generalmente se utilizan las columnas que ya vienen para el sostén de la cubierta para rigidizar, ¿no? Acá realmente, en general, la razón por la cual por ahí no se usa tanto, es simplemente porque, a ver, uno acá compite con por ahí paneles sándwiches o algo por el estilo, que ya tienen como la pintura hecha, y acá el tema es el andamiaje, más que otro tema. Para la gente que tuviese una rehogada continua y una tijereta funciona 11 puntos, pero no todo el mundo las tiene. Sigamos. De hecho acá, bueno, lo han hecho con... Esto es una cosa así también hemos hecho un galpón en San Luis, digamos. Bueno, esas son las vinculaciones, o sea, cuando uno tiene que vincularlo, igual lo íbamos a dejar para el final, pero con otras estructuras. Digamos. Escaleras. Esta es muy interesante, fíjense cómo queda. O sea, muchas veces les cuento el panel simple, digamos, el panel nuestro colocado en diagonal, simplemente asegurando un espesor homogéneo de 5 centímetros y medio que asegure la compresión, simplemente acá después se hace la huella con lo que se quiera. Muchas veces lo único que se deja acá son las tablas para colar el hormigón y se va colando el hormigón en este sentido y con eso ya está. Mucho más cuando las escaleras, digamos, tienen apoyo en los 4 lados, o con que tenga en 3 lados, supongamos que sea un lado acá lo apoyo contra la pared y el otro lado no, simplemente reforzaré con algún hierro la punta y a otra cosa. Generalmente es más eficiente, más barato que comprarme el panel escalera. El panel escalera generalmente es más requerido cuando es algo estandarizado, entonces ahorramos mucho tiempo realmente en ejecución y por el otro lado, como tiene unos nervios de refuerzo, permite salvar luces más importantes si es una escalera de un tramo y no tiene apoyos laterales. Sigamos. Voladizos. Bueno, volvemos a la casa. Esta es la casa, bueno, en cuestión que ya explicamos un poco el tema. Sigamos. Acá ven la parrilla bien. Esto ya, fíjense, es más sencillo. Esto es en Córdoba. Simplemente en este caso, en realidad termina siendo como una U que vuela entera. Digamos. En estos casos, generalmente, estos trabajan como ménsula. Se le pone algún hierro de refuerzo en la zona superior, o si no, estribado así. Y esta parte simplemente es una viga apiada, ¿no?
Detalles constructivos. Bueno, lo veamos, este es esto es lo, no, pásala. Bueno, esto es lo que explicábamos hoy, que tiene que haber continuidad, ¿no? De todo el revoque, ¿no? Lo que decíamos, esta parte que se veía bien en el render, digamos. Uniones, bueno, de todo tipo, digamos. Bueno, esto es en los casos que nos tengamos que adaptar a una estructura de hormigón. A ver, ahí tenemos, lo óptimo sería hacer esta situación, cosa que tuviésemos, digamos, unos 3 centímetros de recubrimiento mínimo, como para que eso le pones una plancha de poliestireno, digamos, pegada o lo que sea, cosa que esa, digamos, o clavada, ¿no? Entonces que la adherencia del mortero sea más o menos similar, porque en esta otra zona se le pone un pedazo de malla que vincule uno con el otro, ¿no? Entonces, eso sería como lo óptimo, digamos. En este caso le están pasando todo por adelante, lo que pasa es que acá hay una pequeñísima falacia, que sería que esta parte tendríamos que deprimirlo un poco y colarle un poquito de hormigón para proteger la malla en este sector. Sigamos. Estas son soluciones para cortina de enrollar. Esto, para el que tenga, hay varios detalles resueltos al respecto, pero básicamente, digamos, en este caso lo que se hace es, se refuerza esta zona para que tenga más estabilidad, se deprime el alma de poliestireno y entonces, cuando ya deprimimos el alma de poliestireno y esta zona está más rígida, se corta el mallado, ¿no? El mallado interno. Y entonces se procede a hacer el cajón que va a albergar la cortina enrollar. Y esto es lo que estábamos hablando hoy. ¿Se acuerdan que yo les decía esto de la morfológicamente? Esto es lo mismo. La testa, fíjense que podría ser tanto una viga, que obviamente va a tener estas angulares, y una U para reforzar, digamos, esa viga, o podría ser un contrafuerte. Cualquiera de los dos casos formaría una pseudo T y cualquiera de los dos casos le aportaría, digamos, más resistencia. Sigamos. Y acá están básicamente haciendo lo mismo que yo hice, que les dibujé, pero de una forma un poquito más burda, la llamo yo, porque ¿qué pasa? Yo trato de hacer soluciones donde no perforemos el poliestireno de forma íntegra, cosa de no generar, o sea, eso tiene dos aristas. Una, desde el punto de vista, digamos, de la termicidad, digamos, ¿no? Para no formar puentes térmicos. Incluso, bueno, en los lugares sísmicos no es bueno, digamos, cambiar los espesores, porque vibra de forma diferente. Sigamos. Y llegamos al último detalle, que por ahí alguien lo tiene como pregunta latente. De todas maneras, después de estos detalles, vamos a hacer un poquitito un tema referido al cálculo. Y después vamos a ir a todas las preguntas que tengan. Bueno, este es el detalle de una junta de dilatación. Esto es importante tener presente cuando yo he visto demasiados edificios que tienen, no sé, 500 metros de frente y no tienen una sola junta, digamos. O sea, yo, bueno, trabajé en España y la verdad que allá, por ejemplo, cada 30 metros no hay quien no tenga una junta y uno va por los edificios y lo ve claramente, ¿no? O sea, y acá se abusa de no tener junta y la verdad que tenemos un clima cada vez más cambiante y cada vez más necesario son las juntas y no podemos construir, digamos, pensando que eso no va a ser necesario. Bueno, a ver, ahí ese detalle que estamos viendo sirve tanto para juntas como para cuando construimos contra una medianera ya conformada, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo el detalle, porque ahí obviamente no se llega a apreciar muy bien, es el tema de, supongamos que esta pared ya está conformada, y entonces lo ideal sería que yo le pegase, ponemos una plancha de poliestireno, supongamos, me separase de acá unos 6 centímetros, mínimamente, dependiendo del grado de grueso que tenga. Y acá tengo dos opciones. A ver, la que figura ahí es poner los tabiques en el sentido horizontal,
y ir colando el hormigón, ¿no? Ir colando el hormigón. ¿Por qué? Para asegurar que la presión que genere el fluido, digamos, no sea excesiva y no tenga que tener tanto apuntalamiento. Entonces, que no necesite, digamos, poner un fenólico o algo por el estilo. Entonces, generalmente, digamos, acá lo que se hace y que aparte no implique que yo tenga que revocarlo de antemano, ¿no? Porque obviamente si yo lo revocase de este lado, la tendría más fácil. Pero si yo lo hago cada 1,20 m, podría apuntalar acá, si esto está bien. Acuérdense, porque hoy una persona me preguntó, desde ya que cuando pongo el pelo acá, después se ata, ¿no? O sea, obviamente hacemos unas 3 ataduras por eso. Y las pestañas de unión que vienen, obviamente las tenemos que atar cada 4 cuadros, las tenemos que atar, ¿no? Y generalmente esas ataduras, o sea, acá viene una pestaña, digamos, contra la otra, ¿no? O sea, tiene un cuadro así, y el otro que vendrá más o menos así, ¿no? Entonces vamos a atar, y obviamente alguno lo ataremos acá, y el otro lo haremos acá, en las dos lugares de uniones, las dos hileras de uniones que se van superponiendo. Y generalmente lo vamos a atar a partir de esta zona, la zona donde menos se va a deformar el alambre porque está en contacto con los conectores que le restringen justamente que pase esto, ¿no? Bueno, eso de todas maneras está en los instructivos de montaje, memoria descriptiva, bueno, y demás cosas que los que quieran, esto obviamente, la información que tienen ahí no es una información más bien de marketing que no tiene todo eso. Bueno, entonces el sentido de disponerlos así es que yo no me confunda y no le ponga más hormigón del deseado. Yo la verdad que no me gusta mucho ponerlo en horizontal porque es muy difícil garantizar que esto se va a llenar de hormigón. Entonces la verdad es que lo mejor es seguir poniéndolo así. Entonces hay dos formas, o la pongo así y los paneles los hago así bajitos, y de hecho si quieren antes de colocar el segundo le pongo este hierro para enhebrarlo desde arriba y lo voy poniendo, sería lo óptimo. O si no, listo, lo tiro todo así a lo largo y cada tanto deprimo zonas y cuelo material así, pero siempre apuntalando desde abajo y haciéndolo de a tramos de a 1,20 m. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, con una persona que tenía una medianera muy mal hecha, o sea, digamos, no teníamos certeza de esa medianera, y a todo esto que ustedes están viendo, en realidad a la pared del vecino, teníamos unos fenólicos, le dejamos unos ganchos que pasaran acá, y yo até, digamos, mis paneles al fenólico que le pusimos acá, ¿no? Y entonces cuando colamos el hormigón, se enganchaba, digamos, yo traía toda la presión hacia mi lado, ¿no? O sea, entonces con los puntales, ¿no? Todo esto bien apuntalado y demás. Entonces el fenólico ya enganchaba y lo tiraba, o sea, acá exageré, ¿no? Esta es la parte donde colábamos el hormigón. Bueno, entonces, eso es lo que sirve tanto para una junta como para cuando yo me vincule con una medianera que ya esté conformada. Recuerden que esto siempre es un sistema estructural, lo cual yo no podría ir acaballado al eje medianero, sino que tendría que ir de filo para interno, ¿no? O sea, esto es un elemento estructural. ¿Estamos? Bueno, cerremos este tema. Vamos un segundito a la... Pará, un segundito. Dos temas más. Vamos a ver acá... acá. Los parámetros de cálculo. Bueno, ahí está. Bueno, pasame un segundo esto. Bueno, acá como verán, esto es como se dispone. Básicamente esto también se puede enviar a quien lo requiera. Esto básicamente es el modelaje que uno trata de obtener. Bueno, volví un cachito atrás. Bueno, se hacen todas las pruebas, estas son las pruebas que como se determinó el módulo de elasticidad y demás, así que el que le interese, acá estarían los ensayos y demás. ¿Sí? 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 Bueno, acá estamos. Bueno, y esto es lo que a mí más me interesa mostrarles, que es lo siguiente, ¿no? Bueno, acá tenemos, bueno, la capa de compresión.
Acá tenemos que estos los 5 centímetros y medio, la resultante de compresión, la resultante de traccionada. Y acá fíjense que, bueno, el eje neutro en realidad está dentro de la capa de compresión. Y bueno, y este es el brazo de palanca. A partir de todo esto es justamente, sigamos, cómo determinamos la cantidad de acero. Y entonces, sigamos, bueno, y después con las tablas, digamos, llegamos a donde, bueno, a donde tenemos que llegar, a las luces, dale, a los momentos en Y, en X, y bueno, y ahí seguimos con la determinación de la cantidad de acero, sigamos. Bueno, y esto es justamente el cálculo de deformaciones, que esto es lo que generalmente no verifica en algunos de los casos, y por eso en algunos de los casos pueden llegar a necesitar los nervios que habíamos explicado antes. Sigamos, ya está. Bueno, y esta es la, digamos, y esta tabla ahora se las voy a mostrar como Excel, digamos, como para que lo entiendan, pero acá ya está un poquito más claro. Fíjense, esto es este es un panel de 4, este es un panel de 6, un de 8 y uno de 10. Fíjense que todos alcanzan el mismo punto, digamos, de resistencia digamos, a la compresión, que son las 60 toneladas, básicamente de la que habíamos hablado. Que de todas maneras, esto después vamos a ir a otra tabla realmente de Excel y lo vamos a terminar de digerir al tema. Y ahora fíjense que acá referido a los momentos, fíjense que va variando ya desde base, según el espesor que tiene, fíjense que a mayor espesor, ya aún con, digamos, con casi 0, digamos, vamos teniendo más resistencia, digamos, al momento. Y entonces se va ampliando. Entonces, justamente, generalmente el parámetro de cálculo que vamos a tener está orillando básicamente las 30 toneladas más o menos, dependiendo del tipo de panel. Esto es lo que yo les explicaba hoy, que cuando usando el panel doble, no solo que ampliamos sino que ampliamos esto. Nos vamos, o sea, tenemos capacidad, como tenemos más brazo de palanca, que eso venía del anterior, porque acuérdense que, volvé atrás un segundito. Volvé atrás. Ahí está la Z, volvé atrás. Bueno, que justamente, que es el elemento que figura acá, que es lo que me va a determinar a mí, en realidad, digamos, que yo necesite menos acero. Entonces, cuando tenga, digamos, eso también es aplicable a la pared. Entonces, cuanto más espesor tenga, mejor posicionado voy a estar. Y obviamente, si el muro fuese doble, va a estar mejor. Encima de todo eso, ya arrancaríamos con una deformada menor, porque obviamente tendría un mejor módulo de elasticidad. Sigamos. Entonces, acá estamos viendo esto. Bueno, acá vemos la normal, todas las 60 toneladas. Sigamos. Y acá, digamos, descentrada, justamente, la normal, y ahí vamos viendo. Sigamos. Esto básicamente lo mismo se aplica si fuese una losa. Bueno, y ahora, por último, y ya después vamos simplemente a las preguntas que ustedes tengan y los detalles que quieran, que está el Excel. Bueno, acá si se fijan, estamos viendo la misma tablita que acabamos de ver, ¿no? Yo esta en realidad la tengo, digamos, como ahí puesta con diferentes tipos de paneles, inclusive, digamos, con diferentes, no solo espesores, sino diferentes armaduras. Pero la verdad que son difíciles de ver al mismo tiempo, así que vamos a centrarnos en este solo. Y acá, si se fijan, acá tenemos la tensión de fluencia del acero, 5.500 kilos, la que usamos nosotros, resistencia específica del hormigón, un H17. Fíjense que entonces, ahí, en vez de tener las 60 toneladas que teníamos antes, fíjense que ya estamos cerca de las 90. Si tuviésemos, acá está el diámetro de barras, este justamente es lo que podemos variar nosotros para, digamos, según si son paneles simples o si son paneles reforzados, ¿no? La separación de las barras, obviamente esto tendría implicancia en este punto, el módulo de elasticidad, el acero, el espesor del revoque, el largo del tabique. El largo del tabique siempre va a ser el mismo, y entonces las dos variables con las cuales nosotros podemos trabajar básicamente es, en realidad son estas tres, ¿no? Pero bueno, la resistencia del hormigón, poneme ahora 100 en vez de 170,